Bueno, hice otra vez algunas adiciones al archivo de ayer, entonces se los voy a volver a enviar. Eh, ¿Qué adiciones le hice en la parte del tema de potencia? ¿Sí? Entonces, aquí en la parte de potencia, en la que definimos las eficiencias en la entrada, la de la línea de transmisión y la eficiencia en la carga, agregué una especie de notas, ¿sí? Aquí, de hecho, antes decía observaciones, pero tenía pensado escribir algo como esto, pero observaciones no son. En realidad, mejor lo dejé como notas porque en esta se define una cantidad que manejan mucho en las especificaciones los fabricantes de líneas de transmisión. Entonces, pues de una vez lo menciono. Si nosotros suponemos que la línea de transmisión está adaptada, entonces no va a haber onda reflejada, solamente va a haber una onda que se propaga en la dirección positiva de Z, o sea, hacia la carga. En tales condiciones podemos determinar cuál va a ser la potencia que se pierde en la línea de transmisión entre dos puntos de la misma debido a las pérdidas en esa línea, básicamente por el hecho de que la constante de atenuación es distinta de cero. Entonces vamos a definir lo que vienen siendo las pérdidas en la línea de transmisión entre dos puntos, un punto Z1 y un punto Z2, que es la suma de Z1 más un número positivo D. D correspondería a la distancia entre esos dos puntos. Las pérdidas en la línea de transmisión se pueden definir de tres maneras. Las dos primeras, bueno, sí, las dos primeras son estas. Una se va a definir en términos absolutos, lo cual implica tomar la diferencia entre las dos potencias, y otra en términos relativos, lo cual implica tomar el cociente o la razón entre ellas. Entonces, esta primera expresión corresponde a las pérdidas de potencia en términos absolutos. Es simplemente la diferencia entre la potencia en la posición Z1, que sería la posición inicial, y la potencia en la posición Z2, que correspondería a una posición final. Si tomamos en cuenta la expresión para la potencia, que es esta es la potencia en cualquier punto de la línea. Si suponemos que la línea está adaptada, entonces el coeficiente de reflexión vale 0. Y por esa razón, únicamente sobrevive lo que aquí voy a encerrar. Entonces, la potencia en cualquier punto de la línea estaría dada por lo que acabo de encerrar. Entonces, si regresamos a la expresión, simplemente evaluamos esa potencia que encerré en la posición Z1 y en la posición Z2. Tomamos la diferencia entre esas dos potencias. Aquí está. Ya factoricé el factor común. Pero hay de hecho otro factor común porque esta exponencial aparece también en esta. Por lo tanto, esa exponencial la podemos factorizar. De esa forma, las pérdidas de potencia en términos absolutos quedan expresadas mediante esta expresión que está aquí. Ahí, sí, quedan expresadas de esa forma. Lo que está, lo que voy a encerrar otra vez, esto que está aquí, representa de hecho la potencia de la línea de transmisión en la posición Z1. Multiplicar por este 1, pues sería esa, de hecho, potencia. Entonces, si yo multiplico esta potencia por esta otra exponencial, tomando en cuenta que esta exponencial es decreciente, el producto, esta exponencial, de hecho, me da el porcentaje
si la multiplico por 100, el porcentaje de la potencia de la onda cuando estaba en el punto Z1, que nos queda cuando esa onda ya se encuentra en la posición Z2, que es igual a Z1 más D. ¿Sí? Bueno, pero en realidad la potencia en términos absolutos no es tan utilizada. Se utiliza más la potencia relativa, ¿sí? Las pérdidas de potencia en términos relativos. Las pérdidas de potencia en términos relativos se pueden definir de dos formas. De hecho, la forma más apropiada sería esta que está aquí, la que estoy encerrando. Le estoy denominando P subíndice P sub menos. La P es de pérdidas. Las pérdidas de potencia ahí con un signo menos serían el cociente de la potencia en Z sub 2 entre la potencia en Z sub 1. Tomando en cuenta que hay pérdidas en la línea, ese cociente debe de ser de hecho menor que 1, ¿sí? Dado que Z2 es una posición final y Z1 es una posición inicial. Que corresponde a 2 puntos, ¿sí? A lo largo de la línea. Entonces, cuando nosotros sustituimos otra vez las potencias en Z1 y en Z2 y eliminamos los factores comunes, lo que nos queda es esta exponencial. Pero como alfa y D son positivas, esta exponencial es decreciente, ¿sí? Su valor más alto se va a dar cuando D valga 0 y correspondería a 1. En la medida en que D se va incrementando o alfa se va incrementando, pues esa exponencial va disminuyendo. Cuando D tiende a infinito, pues esa exponencial tiende a 0. Eso nos está representando el hecho de que hay pérdidas en la línea de transmisión a medida que la onda se propaga en ella. Sin embargo, esa no es la expresión más utilizada para hablar de la potencia perdida en la línea de transmisión. La expresión más utilizada es la que está del lado izquierdo y que voy a encerrar ahorita con color rosa. Esta es la expresión más utilizada. La potencia de pérdidas, ahí con subíndice más, se define como P evaluada en Z1 entre P evaluada en Z2. Cuando hacemos la debida sustitución, se obtiene esta exponencial, pero esa exponencial es creciente, ¿sí? Esa exponencial es creciente. Aparentemente eso nos diría que a medida que la onda se propaga, la potencia aumenta. Eso es falso, porque en realidad simplemente tomé este cociente, pero realmente si veo cuál es de estas dos potencias la mayor, por supuesto que la potencia mayor es la que está arriba, y esa es la razón por la cual estamos obteniendo aquí una cantidad que es mayor que 1, pero de hecho hay pérdidas en la línea. Simplemente se usa más esa convención, aunque la convención más apropiada sería la de la fórmula que está en amarillo. ¿Sí? Bueno, las pérdidas en una línea de transmisión suelen darse por lo regular en decibeles. Si nosotros usáramos la fórmula que está encerrada en amarillo, ¿cómo definiríamos las pérdidas en la línea de transmisión en decibeles? Simplemente se representaría de entrada, se representaría por esto que está aquí, PP sub menos en dBs. ¿Qué es PP sub menos en dBs? Eso por definición debería de ser 10 veces el logaritmo base 10 de esa potencia P sub P menos. Si sustituimos la potencia aquí, vamos a tener entonces el cociente de esas dos potencias en Z2 y Z1. Si a su vez sustituimos el valor de este cociente, aquí ya está, la exponencial con exponente negativo y tomamos en cuenta la propiedad del logaritmo, este exponente lo podemos multiplicar por este 10. Vamos a tener entonces menos 20 veces logaritmo base 10 de E que multiplica al producto de alfa por D.
Entonces, estas pérdidas de potencia ya están expresadas en decibeles, ¿sí? Y simplemente se obtienen cuando tomamos el producto de 10 veces logaritmo base 10 de E multiplicado, todo eso por alfa de E. Sin embargo, la, la expresión más utilizada para las pérdidas es la que se obtiene con la fórmula que había encerrado con color rosa, ¿sí? O sea, con P sub más. Entonces, cuando se utiliza P sub más, pues aquí ya está. Las pérdidas en decibeles van a ser dadas por 10 veces el logaritmo base 10 de P sub más. Y eso al final es 20 veces el logaritmo base E que multiplica al producto de alfa por D. Entonces, de esa forma estaríamos expresando las pérdidas en la línea de transmisión. Esa es la convención más utilizada. ¿Cuál es la razón? Los fabricantes de líneas de transmisión, dentro de las tablas de especificaciones, manejan lo que se denomina la atenuación en decibeles por cada D metros. Por lo regular, esta D es fija y tiene el valor de 100. ¿Sí? Entonces, muchos fabricantes lo que nos dan es la atenuación en decibeles por cada 100 metros para distintos valores de frecuencia. ¿Qué es la atenuación por cada 100 metros? La atenuación por cada 100 metros es de hecho este producto, ¿sí? Ese producto es la atenuación en decibeles por cada 100 metros. Pero también en ocasiones se maneja lo que se llama la atenuación en Neper por cada 100 metros. La atenuación en Neper por cada 100 metros va a ser simplemente el producto de alfa por D. De hecho, la atenuación en Neper por cada 100 metros se maneja de esta forma. Por definición, es el logaritmo natural de la magnitud del voltaje en Z1 entre la magnitud del voltaje en Z2. Si tomamos en cuenta los fasores voltaje y el supuesto de que no hay voltaje reflejado, solo voltaje incidente, entonces el módulo del voltaje en Z1 va a estar dado por lo que aquí estoy encerrando y el módulo del voltaje en Z2 va a estar dado por lo que aquí también estoy encerrando. Si se cancelan factores comunes, nos queda esta exponencial. Pero otra vez por la propiedad del logaritmo, este exponente lo podemos multiplicar por el logaritmo. Y ustedes saben que el logaritmo natural de E, ¿cuánto nos da? 1. Por lo tanto, esto último es igual a alfa veces D. ¿Sí? Entonces, el producto de alfa por D es lo que comúnmente se llama la atenuación en Neper por cada D metros. Y como les comento, los fabricantes en realidad suelen considerar por lo regular D igual con 100. Y en realidad esa atenuación no la expresan en Neper por metros. Lo más común es que la expresen en decibeles por metro y de hecho en decibeles por cada 100 metros. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, me di a la tarea de obtener para un cable coaxial, digamos, comercial, la gráfica de la atenuación, ¿sí? A partir de algunos datos que vienen en las hojas de especificaciones. Entonces, ¿dónde está? Debe de ser esta. Atenuación y Z0 en función de la frecuencia. Bueno, yo utilicé estos datos, un radio de 0.813 milímetros,
eh, el radio B 2.95 milímetros, una conductividad de 5.8 por 10 a la 7, factor de pérdidas de 0.2 por 10 a menos 3, epsilon R de 2.26, porque en realidad estamos considerando que el dieléctrico entre los dos conductores es polietileno, que el conductor central de hecho está fabricado con cobre y que el conductor externo también estaría fabricado con cobre. En realidad, el conductor externo no se suele fabricar con cobre, es una malla típicamente de otro material. Por esa razón, eh, algunos resultados que obtengamos aquí no van a coincidir exactamente con lo que reportan los fabricantes, ¿sí? Porque nosotros estamos tratando el problema de forma más idealizada. Entonces, aquí tengo las fórmulas, de hecho, para alta frecuencia. El análisis solamente lo hice para alta frecuencia, ¿sí? Las fórmulas de los 4 parámetros distribuidos del coaxial, la fórmula para gamma y la fórmula para Z0. Aquí con estas instrucciones lo que hice fue graficar la parte imaginaria de gamma, o sea, beta, la parte real de gamma, o sea, alfa, la parte real de Z0 y la parte imaginaria de Z0 como función de la frecuencia. ¿Qué intervalos de frecuencia utilicé? Por lo que aparece aquí, estoy usando megas, ¿sí? Y aquí Fmin y Fmax toman los valores 10 y 5000. Entonces, hice la gráfica desde 10 MHz hasta 5000 MHz. Únicamente me voy a quedar en 1000, ¿sí? Para comparar con tablas de especificaciones. Entonces, si le doy Shift Enter, ya se corrió el programa. Esto que está aquí representa a la constante de fase en función de la frecuencia, desde los 10 MHz hasta los 1000 MHz. Como pueden ver, el comportamiento es prácticamente lineal, ¿sí? De hecho, es casi lineal. Esto que está aquí es la gráfica de la atenuación por cada 100 metros en función de la frecuencia. Noten ustedes que para los 10 MHz, esa atenuación, según lo que está aquí, sería de alrededor de 2, ¿sí? De 2 decibeles. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos 1000 MHz? La atenuación, según aquí, anda por el orden de los 20, ¿sí? De los 20 decibeles. Esto que está aquí es la gráfica de F sub 0. Si notan, el valor más alto y el valor más bajo casi coinciden, porque en realidad la diferencia únicamente está, según lo que ahí aparece, pues, pues en 10 milésimas, ¿sí? Entonces, ahí la parte real es casi constante. La parte imaginaria, como pueden darse cuenta, es muy pequeña. Para ciertas frecuencias empieza teniendo valores, de hecho, toma valores negativos nada más en este caso, pero esos valores negativos, pues en valor absoluto son pequeños comparados con la parte real que anda por el orden de los 51.41 ohms, ¿sí? Bueno, aquí descargué algunas tablas de especificaciones de fabricantes. En realidad eso es un cable coaxial, creo que FG58. Aquí está. Esta es la tabla de especificaciones de Condumex. Como pueden ver ustedes aquí, eh, aquí se menciona que el diámetro del conductor externo es de 0.813 milímetros, que fue lo que había escrito. Aquí mencionan que el diámetro del aislamiento es de 2.95, por eso consideré que el diámetro del conductor, el diámetro interno del conductor externo era de 2.95. Aquí se maneja un diámetro para el conductor externo de 4.95, ¿sí? Milímetros. Bueno, en la parte de abajo
se menciona que la impedancia característica que suele presentar esa línea de transmisión en el intervalo de frecuencias que especifican es de 53. En realidad, hay tablas más completas en la que aquí agregan una incertidumbre. En una tabla que hace tiempo vi, agregaban aquí una incertidumbre de alrededor de 2 o de 4 ohms. ¿Sí? No, de hecho, de 2 ohms. Esto implica que en el intervalo de frecuencias que aquí reporta, puede haber variaciones en la impedancia característica que van desde los 51 hasta los ¿cuánto? Hasta los 55 ohms. ¿Esto de qué va a depender? De la frecuencia de operación. Aquí se menciona cuál es la velocidad de propagación. Por definición, la velocidad de propagación, la velocidad de propagación se suele dar en porcentajes, ¿sí? En porcentajes. Y eso se define en estas tablas como el cociente de la velocidad que tiene la onda dividida entre la velocidad de la luz. Si aquí se habla de una velocidad de propagación del 66%, significa que esa velocidad v es igual a 0.66 veces la velocidad de ¿qué? De la luz. ¿Cuánto da 3 por 0.66? 1.98. Entonces, esto significa que la velocidad de la onda sería 1.98 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? La velocidad que tiene esa onda en dicha línea. Pero me interesa, como mencioné, la tabla de especificaciones relacionada con la atenuación. Si ustedes ven, en esta tabla se habla de la atenuación, pero aquí se habla de una atenuación de decibeles por cada 100 metros. Entonces, esto que está aquí correspondería al producto de la constante de atenuación alfa multiplicada por 100, por 100, y a su vez multiplicada por 20 veces el logaritmo base 10 del número e. Díganme, por favor, cuánto les da 20 veces el logaritmo base 10 del número e. Hagan la operación en su calculadora. Me da, profesor, 8.68. 8.68. De hecho, este suele ser el factor de conversión que se utiliza. Comúnmente se dice que 8.68 decibeles equivalen a un neper. ¿Sí? Supongan ahorita que en lugar de 100 pongo 1. Y supongo yo que alfa vale 1. ¿Sí? Si alfa vale 1, estaríamos considerando una constante de atenuación de un neper por metro. Entonces, se suele decir que 8.68 decibeles equivalen a un neper. ¿Sí? De hecho, esto es un factor de conversión. Como es muy común que la alfa la demos en neper, cuando esta alfa se multiplica por 8.68, entonces eso ya sería la atenuación, pero en decibeles. Bueno, como les decía, aquí se está dando la atenuación en decibeles por cada 100 metros y eso corresponde a 20 veces el logaritmo base e del producto de alfa multiplicado por ¿cuánto? Por 100. ¿Sí? Multiplicado por 100. Entonces sería aproximadamente 8.68 por 100 y por 100 por alfa. Este numerito sería el que se está reportando aquí. ¿Sí? Solo que según las fórmulas que nosotros hemos manejado y según lo que está aquí, la atenuación, por ejemplo, de esa línea a una frecuencia de 10 MHz sería de 2 y la atenuación a 1000 MHz sería de 20. Sin embargo, ese fabricante, ¿qué es lo que nos reporta? Que la atenuación por cada 100 metros a 10 MHz es de 4, o sea, el doble de la que yo tengo en la gráfica, y la atenuación
a la frecuencia de 1000 MHz es de 55.9. Sin embargo, en esta gráfica aparece que es alrededor de 20. ¿Sí? Obviamente los resultados correctos son estos, porque estos los determina el fabricante. ¿Sí? Eh, y seguramente a partir de qué, de mediciones. Lo que nosotros estamos obteniendo aquí es a partir de fórmulas que están idealizando esa línea de transmisión. Si nosotros llegásemos a considerar seguramente un modelo más realista, posiblemente podríamos dar una mejor estimación para esa atenuación teórica, ¿sí? Pero finalmente lo importante es que esos modelos que nosotros utilizamos ya de hecho nos predicen este comportamiento, que la atenuación a distintas frecuencias va a cambiar. Y como los efectos de la atenuación son acumulativos a medida que la onda se propaga, eso se debe de tomar en cuenta, como ya dije, cuando nosotros enviamos a través de ese sistema un mensaje, ¿sí? Esa es la razón por la cual sería bueno que vean que bajen estas notas. Les voy a enviar el link por el chat. Copien la liga y bajen ese archivo, por favor. Tomando en cuenta la atenuación, que depende de la frecuencia, lo que ya les había comentado, puede haber distorsión de amplitud y esa distorsión de amplitud puede provocar pérdidas de el mensaje, ¿sí? Que nosotros estamos enviando a través de ese medio. Entonces, si ya bajaron el archivo, váyanse por favor a la página número 13, ¿sí? En la página número 13, pues se menciona que para una línea bifilar, por ejemplo, para una línea bifilar, que es la que se usaba típicamente en telefonía, ¿sí? Que tiene estos parámetros distribuidos, ¿sí? Y la cual se va a operar entre 300 Hz y 3.4 kHz. La gráfica de la constante de atenuación, aquí esta gráfica es la constante de atenuación alfa, ¿sí? Sería de manera equivalente la atenuación por cada metro de longitud de línea, ¿sí? Y esa atenuación está en Neper, no está en decibeles. O a ver, veo aquí que dice, no se menciona aquí, pero tal vez en el texto sí. De hecho, probablemente esa atenuación esté en decibeles, porque aquí se menciona que la mínima atenuación es de 8.68 decibeles. Pero si vemos esta gráfica, no tenemos ahí 8.68. ¿Sí? Entonces, parece que no. Bueno, aquí menciona que la atenuación mínima es de 8.68 decibeles y a la máxima frecuencia de 29.32 decibeles. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Me interesa esta parte. ¿Sí? Les había mencionado que los efectos acumulativos no resultan tan perjudiciales si es que se manejan
señales que tienen un ancho de banda muy angosto, ¿sí? Pero resulta que aunque, por ejemplo, la voz, ¿sí? El sonido, eh, que nosotros, bueno, la voz tiene un ancho de banda angosto, por lo regular, cuando no se maneja una calidad muy grande en la transmisión de voz, suelen manejarse hasta frecuencias por el orden de los 3.5 kilohertz, ¿sí? Entonces, el ancho de banda típico que se maneja en telefonía suele ser de alrededor de 3.5 kilohertz. Bueno, pero aún así, para evitar los problemas de distorsión y posibles pérdidas del mensaje, ¿sí? Aquí se habla de dos técnicas para compensar esos problemas de distorsión, ¿sí? La primera técnica es lo que llaman ecualización. Y como aquí se menciona en esta parte, sería bueno que por favor lo lean, ¿sí? Y vean la figura. Entonces, esta es una forma, la ecualización es una forma de evitar la distorsión, ¿sí? Que a la entrada de la línea de transmisión, la señal se distorsione, pero que esa distorsión sea tal que de alguna manera contrarreste la distorsión que va a provocar la atenuación a lo largo de la línea de transmisión. Se menciona que esa ecualización típicamente se hace en los repetidores, ¿sí? Para que se puedan finalmente uno comunicar a grandes distancias, a lo largo de la línea se colocan siempre repetidores, ¿sí? Se expone que si se toma en cuenta eh, ese factor de atenuación, pues la ecualización simplemente va a hacer una distorsión de ese mensaje, pero que contrarreste lo que viene siendo la atenuación, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica se presenta la atenuación, la constante de hecho de atenuación en función de la frecuencia, y esto que está aquí sería la ecualización que se debe de hacer para que al final se compense esta atenuación y con ello el mensaje que va a llegar a un cierto destino no se haya eh, distorsionado, ¿sí? En realidad sí se distorsiona, pero si la distorsión es pequeña no hay problema, ¿sí? El otro método para evitar la distorsión, aparte de este de ecualización, es el que ya les había mencionado, que de hecho resolvió Heaviside, pero que por la disputa que tuvo ¿con quién era? No recuerdo con quién, pero era básicamente el jefe de la oficina postal de Inglaterra en ese entonces, y debido a que no patentó la idea, 12, 14 años después, Pupin en Estados Unidos descubrió lo que ya había descubierto Heaviside 14 años antes y finalmente patentó la idea. Entonces, la otra técnica es lo que aquí se menciona, que se denomina pupinización, ¿sí? Eh, si a ustedes les gusta leer, voy a ver si encuentro por ahí un libro que habla sobre la vida de Pupin. De hecho, es su biografía. Yo no lo he leído, sinceramente, porque a mí no me gusta leer demasiado. De hecho, este, no leo tanto. Seguramente por eso estoy así. Este, bueno, hablan que la biografía de Pupin, eh, que él de hecho editó, eh, es un
pues es un buen libro para leer, ¿sí? No sé por qué, pero en algunas páginas lo recomiendan. Entonces, si ustedes buscan la biografía, el libro que habla sobre básicamente la vida de este señor, pues, y les interesa leerlo, pues si lo recomiendan es porque debe de estar muy bien, algo debe de aportar a su formación. Entonces, me parece que más en el sentido, digamos, humano, eh, es lo que aporta el leer esa biografía. Eso me parece que leí en algún lugar. Bueno, ¿qué es la pupinización? Lo que ya les había dicho. Cuando se cumple esta relación, tenemos una línea con pérdidas, pero sin distorsión. La constante alfa es algo así como, no estoy muy seguro, pero posiblemente L entre C por R. Aunque esta R es también función de la frecuencia, ¿sí? Tomando en cuenta que la frecuencia para voz típicamente va desde unos cuantos hertz hasta los 3.5 kilohertz, resulta que en ese intervalo de frecuencias, esta F no cambia mucho. Este parámetro distribuido F no cambia mucho y por esa razón los cambios en alfa no van a ser demasiado grandes y por lo mismo el fenómeno de distorsión va a ser pequeño. Entonces, ¿qué es la pupinización? Pues lo que ya se había comentado, que propuso, de hecho, Heaviside, que en cada cierta distancia a lo largo de la línea de transmisión se colocara una pequeña bobinita, ¿sí? Para que al final se cumpliera esta, de hecho, condición y con ello se tuviera básicamente una línea con pérdidas, pero idealmente sin distorsión. En realidad, como esta R sí depende de la frecuencia, pues sí hay distorsión, pero si se manejan señales de banda angosta, pues esta R no va a cambiar mucho en ese intervalo de frecuencias y por lo tanto la atenuación pues va a ser pequeña, ¿sí? De tal manera que el mensaje sin problema llega a su destino. Eh, bueno, y ahí termina lo que quería mencionar, que se menciona en este libro. Sería bueno que le den una leída a este libro, se ve muy bien, ¿eh? La verdad se ve muy bien. Bueno, de hecho parece que aquí nada más es un capítulo. Seguramente esto es un curso bueno, aquí dice que es un curso de electrónica. Habría que ver qué viene en el capítulo 8, porque este es el capítulo 9. ¿Sí? Bueno, la verdad es que después de haber visto esto, me gustó el libro, ¿sí? Eh, aquí vienen otras cosas. Pues yo lo tengo, profe, si quiere lo Habla pongo de en lo el que, chat. a ver, por favor, ya lo bajaste, ¿no? Bueno, Sí, ya lo entonces, enseguida lo paso. correcto, sí. Entonces, vamos a continuar. Esta parte es importante, la que ya mencioné, y por lo tanto, bueno, las dos que ya mencioné. Lo que me faltó agregar aquí, voy a enviarles el archivo, no se los he enviado. Eh, Este de ahorita, sí, no, el archivo, la versión 6, donde agregué estas notas no. sobre la atenuación, ya se los envié. Por favor, bájenlo, es la versión 6. Lo único que hice fue agregar estos dos puntos que hablan sobre la atenuación, ¿sí? Y obviamente ya lo relacioné con esa tabla de especificaciones de Condumex, pero puede haber pequeñas variaciones en este tipo de coaxiales dependiendo del fabricante. Por ejemplo, este es también un coaxial RG58, solo que este es fabricado, me parece que por una empresa argentina. Me parece, no estoy muy seguro. ¿Sí?
Condumex obviamente es empresa mexicana. Aquí, por ejemplo, hablan, noten nuevamente que bueno, aquí hablan de entrada de material, del mismo material, polietileno, ¿sí? Pero pues siempre hay, también hablan de cobre, solo que este cobre está estañado. Aquí el aislamiento es otra de 2.95 milímetros. En alguna parte debe de venir el radio del conductor interno, ¿sí? No sé en qué parte, pero en alguna parte debe venir. Aquí se habla que ese coaxial tiene una impedancia de 50 ohms. De hecho, lo que les decía, aquí menciona que, por ejemplo, la velocidad de propagación es del 66%, pero que la impedancia característica, en este caso, está entre 48 y 52 ohms, ¿sí? Habla de una frecuencia máxima de trabajo de 1000 megahertz. Y aquí nada más se expresa que la atenuación para estas frecuencias, también por cada 100 metros, es de 13.1 menor a 13.1 decibeles. Aquí no está, digamos, dando valores más exactos. Sí, solamente da valores, digamos, aproximados. Bueno, esa no es la palabra. Simplemente aquí nos dice que la atenuación a 50 MHz es menor de 13.1 decibeles por cada 100 metros. ¿Sí? Para 100 MHz es menor a 21.4 decibeles por cada 100 metros. Aquí no está siendo tan preciso como en la tabla que les presenté al principio, que es de Condumex. ¿Sí? Por aquí bajé otra, posiblemente sea esta. Esta es otra tabla de especificaciones de otra empresa. Aquí otra vez se maneja un radio. El radio del conductor central no es de 0.83, sino de 0.90 milímetros. El radio del polietileno, del eléctrico, es de 2.95. Aquí habla de una malla trenzada de alambre, ¿sí? Etcétera, etcétera. La impedancia dice que es de 50 ohms, la velocidad de propagación 66%, tensión máxima 1.9 kilovolts. Y otra vez me interesa la parte que tiene que ver con la atenuación que está aquí. Otra vez habla de la atenuación por cada 100 metros a distintas frecuencias y está expresada en decibeles. A 50 metros habla de una atenuación de, perdón, a 50 MHz habla de una atenuación de 9.2 y a 900 MHz de una atenuación por cada 100 metros de 45.9 dB. ¿Sí? Bueno, hay que tener claro que atenuación y constante de atenuación no son iguales, ¿sí? Constante de atenuación es alfa y la atenuación en Neper por cada D metros es esto. La atenuación de decibeles por cada D metros es aproximadamente el 8.68 multiplicando aquí a alfa D. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo, digamos, con esto ampliado un poquito lo que hemos visto en relación a líneas con pérdidas, vamos a regresar al tema que estábamos viendo el día de ayer, ¿sí? Que es ya la tabla que corresponde a líneas de transmisión sin pérdidas, y me quedé en que iba a mencionar algunas observaciones que aquí se dan. En líneas sin pérdidas, el fasor voltaje, esta expresión que está aquí me dice que el fasor voltaje es una función periódica y que el periodo del fasor voltaje, el periodo espacial, es lambda, ¿sí?
Bueno, el fasor solamente tiene periodo espacial. El voltaje instantáneo tiene periodo espacial y tiene periodo temporal, ¿sí? Bueno, la corriente fasorial también me dice esta expresión que es periódica y su periodo es lambda. Esta expresión también me dice que el coeficiente de reflexión a lo largo de la línea de transmisión de una línea sin pérdidas, de hecho, es una función periódica y su periodo es 1/2 de lambda. Esta expresión que está aquí también me dice que la impedancia en cualquier punto de la línea es una función periódica y su periodo es de media longitud de onda, al igual que el coeficiente de reflexión. Noten que impedancia y coeficiente de reflexión tienen periodo de media longitud de onda y el fasor voltaje, así como el fasor corriente, tienen un periodo de una longitud de onda. ¿Qué otras observaciones hay que hacer? En líneas sin pérdidas, la impedancia característica es una cantidad real. Esto implica que la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga, no importa cuál sea el valor de ZL, siempre va a ser de magnitud menor o igual que 1. ¿Qué otro resultado tenemos? Que la magnitud del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea es constante y es de hecho igual a la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. Eso que está ahí es muy importante porque la gráfica del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea de transmisión nos va a dar un círculo, de hecho una circunferencia. Esto que está aquí en azul es la expresión para la fase del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea y como está en azul y como aquí dice SC, esa fórmula también es la misma que se trabaja para líneas con pérdidas. Bueno, ¿cuál es otro resultado? El coeficiente de reflexión evaluado en las posiciones de máximos y mínimos de voltaje, respectivamente, me da el módulo de coeficiente de reflexión en la carga y menos el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Cuando yo evalúo el coeficiente de reflexión en la posición de un máximo de voltaje, esto me da la magnitud de gamma L. Si esa función la evalúo en un mínimo de voltaje, eso me da menos la magnitud de gamma L. ¿Qué otro resultado tenemos? Que la impedancia evaluada en un máximo de voltaje da lo que está aquí, Z sub 0 que multiplica a esa fracción. ¿Qué otro resultado tenemos? Que la impedancia evaluada en un mínimo de voltaje es Z sub 0 por esta fracción. Noten ustedes que esta fracción es el recíproco de la que tengo aquí a la izquierda. ¿Sí? Bueno, o sea, el inverso multiplicativo. En las líneas sin pérdidas se define lo que se conoce como relación de onda estacionaria. ¿Sí? También denominada por las siglas en inglés SWR. Bueno, la ROE, ¿cómo se define? La ROE se define como la magnitud máxima del fasor voltaje entre la magnitud mínima del fasor voltaje. Pero nosotros ya habíamos determinado por aquí cuál era la magnitud máxima del fasor voltaje. La magnitud máxima del fasor voltaje es lo que estoy encerrando considerando el signo más. Y la magnitud mínima es lo que está encerrado, pero considerando el signo menos. Cuando yo tome el cociente, este factor B sub 0 se va a cancelar. Y únicamente nos va a quedar que la ROE es igual a este cociente de aquí. Pero noten ustedes que esta fracción ya aparece en la impedancia evaluada en los máximos y mínimos de voltaje. Esto que está aquí es la ROE. Y esto que está aquí es el inverso multiplicativo de la ROE.
¿Qué podemos decir entonces? Que lo que está aquí se puede expresar como Z0 por la ROE y que lo que está aquí se puede expresar como Z0 dividido entre la ROE. Si nosotros obtenemos la impedancia normalizada en la posición de los máximos y mínimos de voltaje, eso lo podemos relacionar con puntos en el plano del coeficiente de reflexión, ¿sí? Que es lo que viene en la siguiente página. Bueno, aquí hay algunas observaciones en relación a lo que he comentado, ¿sí? La primera es que la expresión para el coeficiente de reflexión parametriza una circunferencia. Esto es lo que les dije. Como el módulo de gamma de Z es igual a una constante e igual a gamma al módulo de gamma L, al final esto que está aquí me representa una circunferencia. Una circunferencia con centro en el origen de radio módulo de gamma L. Esa circunferencia se puede graficar en el plano del coeficiente de reflexión y muchas veces recibe el nombre de círculo de ROE. Entonces, esa circunferencia del coeficiente de reflexión, la mayoría de las veces la denominan círculo de ROE, aunque en realidad no es un círculo, es una circunferencia. ¿Sí? ¿Por qué le llaman círculo de ROE? Porque cuando esta cantidad ya tiene un valor fijo, también la ROE tiene un valor fijo. ¿Sí? Entonces, esa circunferencia recibe los dos nombres. ¿Sí? ¿Sí? Círculo de coeficiente de reflexión o círculo de ROE. La otra observación es la segunda. ¿Sí? Si nosotros conocemos la ROE de una línea de transmisión, con eso podemos obtener el coeficiente de reflexión. ¿Por qué es importante la ROE? Porque de hecho la ROE o SWR se puede obtener por medición. ¿Sí? Hay aparatitos que se llaman medidores de ROE. Nosotros con un medidor de ROE podemos obtener esa cantidad y ya que tenemos esa cantidad podríamos determinar particularmente el coeficiente de reflexión en la carga. De hecho, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. No se obtiene con eso la fase. ¿Sí? Si quisiéramos obtener la fase del coeficiente de reflexión, tendríamos que usar algún otro aparato. Esos aparatos son lo que se denominan analizadores vectoriales de redes y son los que actualmente ya en el ámbito profesional se suelen utilizar. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que les decía. La impedancia evaluada en un máximo de voltaje es la Z0 por la ROE y la impedancia evaluada en un mínimo de voltaje es la Z0 dividida entre ¿qué? Entre la ROE. Les recuerdo que esto es ya para líneas sin pérdidas. Otra vez regresamos al plano del coeficiente de reflexión. ¿Qué es lo único que cambia en relación a la gráfica que había presentado la clase de ayer? Que el módulo del coeficiente de reflexión, como había dicho, ya es constante e igual a la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Otra vez les vuelvo a recordar que este punto que yo estoy graficando aquí mediante el valor del coeficiente de reflexión, también me representa simultáneamente a quién, a la impedancia normalizada. Particularmente agregué estos puntos, no los había puesto ayer, pero agregué algunos puntos. Sí lo mencioné, pero no venían graficados. Este punto me representa dos cantidades. Un valor de coeficiente de reflexión igual a -1 y una impedancia normalizada igual con 0. ¿Sí? Como la impedancia en cortocircuito vale 0, comúnmente se dice que este punto representa un cortocircuito. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la impedancia asociada a un cortocircuito es nula.
únicamente hay que tener cuidado. Esta impedancia es impedancia ¿qué? Normalizada. Como vale 0, pues no hay problema. Por otro lado, este punto que está aquí a la derecha tiene asociado un coeficiente de reflexión igual con 1, pero ya como les había mencionado el día de ayer, una impedancia que una vez que la normalizo me da infinito. De hecho, la impedancia no normalizada también es infinita. ¿Sí? Pero aquí también agregué este punto. Este punto me representa un coeficiente de reflexión igual con I y a una impedancia normalizada también igual a I. El punto de aquí abajo representa un coeficiente de reflexión igual a menos I y a una impedancia normalizada también igual a menos I. ¿Sí? Bueno, como les dije, debido a que el módulo del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea es constante, si yo grafico aquí una circunferencia que pasa por ese punto, a esta circunferencia se le denomina pues la circunferencia o el círculo del coeficiente de reflexión o la circunferencia o círculo de Roe. ¿Sí? Esto no sucede en líneas con pérdidas. En líneas con pérdidas, en lugar de tener un círculo, vamos a tener una espiral. ¿Sí? La espiral va a ser algo parecido a esto. Eso va a depender al final de la atenuación. ¿Sí? Si la atenuación es baja, entonces va a tardar mucho en que esa espiral caiga al origen. Pero si la atenuación es muy grande, pues en unas cuantas vueltas cae rápido al origen, ¿sí? O en realidad nunca va a llegar al origen, pero en el límite, cuando Z1 tendiera a menos infinito, pues tocaría el origen de esa carta, ya en el límite, ¿sí? Bueno, en términos prácticos, ya con distancias lo suficientemente grandes, estaría casi cerca del origen, el punto que estuviéramos graficando. Facetas grandes, pero en valor absoluto, porque aquí se manejan valores de Z que son negativos, el valor máximo es 0. ¿Sí? Bueno, la espiral sería para líneas con pérdidas. Como la línea sin pérdidas, como dije, lo que tenemos es ese círculo de Roe. Ese círculo de Roe se describiría en la medida en que nosotros vamos moviéndonos a través de la línea de transmisión y vamos obteniendo el valor del coeficiente de reflexión en cada uno de sus puntos. ¿Sí? Me voy a esta segunda gráfica. Esta segunda gráfica contiene la información que ya habíamos discutido para líneas con pérdidas, pero ya estoy tomando en cuenta en realidad en esta línea sin pérdidas que ahorita interesa, ya ubicamos nosotros las posiciones de los máximos y mínimos de voltaje. Y esas posiciones de máximos y mínimos de voltaje se relacionaron particularmente con la impedancia, también evaluada en posiciones de máximos y mínimos de voltaje, y con el coeficiente de reflexión evaluado también en posiciones y mínimos de voltaje. Me refiero básicamente a estas dos y a estas dos expresiones. Para que nosotros podamos manejar impedancias en el plano del coeficiente de reflexión, no pueden ser las que están aquí, sino las impedancias normalizadas. A las que están aquí las dividimos entre Z0, eso significa que esto desaparece y esto ya llevaría gorrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Otra vez, estos puntos que están sobre el eje negativo real del plano complejo son valores del coeficiente de reflexión y valores de la impedancia normalizada, pero esos valores son de hecho los que se obtienen cuando se evalúa
en mínimos de voltaje únicamente. Entonces, cada uno de estos puntos representan valores del cociente de reflexión y de la impedancia normalizada que se obtienen cuando se evalúa en posiciones que corresponden a mínimos de voltaje. ¿Sí? Y resulta que esa impedancia normalizada toma valores de 0 a 1. Esa impedancia normalizada se escribe al final como 1 sobre la ROE. Por otro lado, estos puntos que están sobre el eje positivo sobre el eje real positivo de ese plano complejo, representan valores de cociente de reflexión y de impedancia normalizada que se obtienen cuando se evalúan las correspondientes fórmulas en las posiciones de máximos de voltaje. Por esa razón, para ahorrar saliva, muchas veces dicen que aquí tenemos máximos de voltaje y que aquí tenemos mínimos de voltaje. Eso es falso. Eso es falso. Solamente se dice para ahorrar saliva. Lo correcto es que aquí tenemos puntos, ¿sí?, asociados a valores del cociente de reflexión y de la impedancia normalizada que se obtienen cuando se hace la correspondiente evaluación en máximos de voltaje. Los puntos de aquí representan valores de cociente de reflexión y de impedancia normalizada cuando esas cantidades se evalúan en las posiciones de ¿qué? De mínimos de voltaje. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado por la forma en que se dicen las cosas. Estos puntos no representan máximos de voltaje y estos puntos tampoco representan mínimos de voltaje. Lo que representan son valores de cociente de reflexión y de impedancia normalizada cuando las fórmulas correspondientes que ya vimos se evalúan en las posiciones de mínimos de voltaje y en el caso de aquí, en posiciones de máximos de voltaje. ¿Sí? Bueno, si al final lo dicen de una forma incorrecta para ahorrar saliva, no hay problema. Pero si lo dicen porque creen que estos puntos representan posiciones de máximos de voltaje y estas de mínimos, eso sí es incorrecto, de hecho está mal. Entonces tengan cuidado con las ideas que digamos se vierten en esta figura. Bueno, con lo que acabo de explicar aquí, ya estaríamos en condiciones de ver esto que se llama carta de Smith, pero esto no lo vamos a ver todavía. La carta de Smith no la vamos a ver. Me interesaba explicar esta parte de resultados para líneas sin pérdidas para poder seguir resolviendo algunos de los problemas que vienen en las guías LB y otra guía que les voy a enviar de una vez. Disculpe, Sí. profe, no nos mandó Ajá. la versión 6 del archivo, nos mandó programa de teoría de radiadores. Ah, no me digas. Entonces a ver, ¿dónde está? Sí. Bueno, ya lo envié. Esa es la versión 6. Entonces, ahora sí, bájenlo, por favor, o compártanlo en su WhatsApp, como quieran. Bueno, ya está. Entonces, como les decía, de una vez les voy a enviar la otra guía, ¿sí? Otra guía. Esta guía abarca más problemas, algunos de ellos aparentemente son difíciles, pero en realidad no son sencillos, únicamente en algunos casos la solución sí nos va a llevar más tiempo plantearla. Pero una vez que hagamos el planteamiento, la solución del problema es rápida.
Oh, ya me llegó el calendario para este semestre. El 26 de octubre se abre el SAES para registrar calificaciones del primer parcial y se cierra el 6 de noviembre. Bueno, este fin de semana recuerden que va a haber otro examen, ¿sí? De una vez, bueno, mejor después, todavía hay tiempo. Dije que les iba a enviar la guía, ¿verdad? Esta guía es una guía de problemas del profesor Juárez Olivares. Les recuerdo que estas guías de problemas no son mías. La guía L les mencioné que era de la profesora Laura Montes, la guía B del profesor Valentín Casillas y la guía L que les voy a enviar, perdón, la guía A que les voy a enviar a continuación. Es una guía de problemas del profesor Alejandro Juárez Olivares. Esta guía, para algunos ejemplos, nos va a llevar un poquito más de tiempo al principio, ¿sí? Una vez que se plantee la solución, resulta que son rápidos algunos de ellos. Bueno, se las envío. Ya se las envié al chat. Por favor, bájenla. Bájenla. Y como les decía, ya podemos de hecho abordar algunos problemas más de las dos, bueno, de las 3 guías ahora. ¿Sí? Me voy primero a la guía L. De la guía L podemos ya resolver sin problema el problema número 7. Porque el problema número 7 habla de obtener la ROE. Inclusive habla de obtener el primer mínimo y el primer máximo de voltaje. Por el momento vamos a omitir el obtener el primer mínimo y máximo. Únicamente vamos a hallar quién, la ROE para este problema. ¿Sí? Ya en sesiones más adelante, sí vamos a determinar mínimos y máximos de voltaje. Aunque ahorita ya vi las fórmulas, no hay prisa. Sí podemos ir viendo conforme avancemos algunas cosas que faltan. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? El problema 8 ya no, porque tiene que ver con carta de Smith. Entonces, hay que ver el problema 7, por favor. Intenten resolverlo, pero eso ya se los voy a dejar como tarea, que no es para entregar. Simplemente piénsenle. Van a ver que el problema es sencillo de resolver. Es de formulazo, como comúnmente dicen ustedes. El problema 5 de la guía B también ya lo podemos resolver. Esta S es la ROE, ¿sí? La S es de hecho la ROE. Esta notación es del Cheng, ¿sí? Si ustedes llevaron el Cheng en campos y ondas electromagnéticas, pueden revisar ese libro y van a ver que a la razón de onda estacionaria, el Cheng la denota por S. Entonces, este problema 5 ya se puede resolver porque de hecho pide hallar la ROE en este primer tramo de línea y la ROE en este segundo tramo de línea. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces también piénsenle. El problema 6 no lo podemos resolver porque ya habla de la carta de Smith. De hecho, sí se puede resolver analíticamente, pero como ya habla de la carta de Smith, lo vamos a dejar. Cuando resolvamos problemas de carta de Smith, de hecho, los vamos a resolver tanto con método gráfico. La carta nos proporciona un método gráfico para resolver cierto tipo de problemas de líneas de transmisión y también los vamos a resolver en algunos casos con método analítico, o sea, utilizando las fórmulas que hemos visto. Entonces, por favor, también revisen el problema 5 y resuélvanlo. La solución de estos dos problemas es de formulazo. Casi, casi. De hecho, no casi, casi, es de formulazo. De todos modos, piénsenle y vemos la clase siguiente cómo se podrían resolver. Me voy a ir a la guía A. ¿Sí? En esta guía A, este primer problema pues habla de una línea bifilar.
nos pide hallar la capacitancia distribuida, capacitancia distribuida, o sea, el parámetro C. ¿Están ustedes de acuerdo que esto ya lo podrían hacer? Lo único que tendrían que ver es cuál es el radio del alambre número 4 ceros, ¿sí? AWG, considerando que el dieléctrico es aire, ¿sí? Y que además el alambre está hecho de cobre. Este problema ya lo podrían determinar, solamente pide hallar C, no pide hallar los 4 parámetros distribuidos, es una línea bifilar. Esto corresponde a lo que ya hemos hecho. Este problema número 2 tiene que ver con el cálculo del alfa. Nos dicen que se tiene una línea de transmisión uniforme de 50 metros de largo, termina en una impedancia característica, termina en su impedancia característica, o sea, la ZL es igual a la Z0. Esto quiere decir que la línea está adaptada, por lo tanto solo hay onda incidente, una onda que se propaga en la dirección de Z, no hay onda reflejada. Nos dicen que a la entrada, sí, a ver, una línea de transmisión tal entrega 1250 watts de potencia a su carga. Entonces, la potencia que se le entrega a la carga es de 1250 watts. Es básicamente la potencia que tiene la onda de voltaje en esa posición, al final de la línea de transmisión. Nos dicen que la potencia de entrada es de 1600 watts. ¿Qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar alfa. Para hallar esa alfa ya podríamos de hecho utilizar las formulitas que les acabo hace rato de mencionar. Una de ellas podríamos usar, cualquiera de hecho de 2 de ellas. Aquí están. Noten ustedes que aquí si yo considero que Z1 es la potencia, es la posición de la entrada de la línea y que Z2 es la posición en la carga, o sea, al final de la línea, entonces esta potencia me representaría la potencia en la entrada y esta me representaría la potencia que tenemos en la carga. Aquí sustituiríamos los datos que nos están dando en el problema. Esto me va a dar un numerito. Ese numerito, ¿a qué debe de ser igual? A esta exponencial. Al final podríamos despejar la alfa de ahí. Sacamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Vamos a tener que el logaritmo natural del numerito que obtenemos debe de ser igual a 2 veces alfa por D, porque el logaritmo natural de E es 1. De aquí ya despejamos alfa. Alfa debe de ser igual a 1 sobre 2 veces D, que multiplica el logaritmo natural del numerito. Con esto estaríamos obteniendo alfa. Entonces, si se dan cuenta, el problema ya es directo tomando en cuenta ese resultado. También se podría usar el de acá. Solo que esto sería la potencia en la carga y esto que está aquí sería la potencia en la entrada de la línea. Como la fracción se invirtió, como pueden observar, aquí hay un signo menos. También se puede usar esta fórmula. Cuando se despeje alfa y se hagan las operaciones, se va a obtener el mismo número que con esta que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, entonces de esa forma se podía resolver ese problema, que es ese problema número 2 de la guía A. Como pueden darse cuenta, es un problema muy simple, ya considerando esas expresiones. Y obviamente hay que tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales se están obteniendo. Después hay un siguiente problema. Este problema también es sencillo, pero la solución de este problema sí lleva un poquito más de tiempo elaborarla. Eso me parece, a ver.
Sí, este problema también es sencillo, pero plantear la solución lleva un poquito tiempo, un poquito más de tiempo. ¿Sí? Una vez que se plantee la solución, resulta que también las operaciones que se deben de realizar son simples. Pero creo yo que hasta ahorita lo voy a dejar. Por favor, ¿qué tienen que hacer? Resolver el problema 6 el problema 7 de la guía L, resolver el problema 5 de la guía B y resolver este problema número 2 de la guía A, porque esos ya los deben de poder resolver sin problema. Entonces, la siguiente clase ya nada más vemos cuál es la solución que se supone deberían de haber obtenido, ¿sí? Y ya esa clase vamos a ver entonces cómo resolver este problema número 3 de la guía A, ¿sí? Pero puedo seguir viendo aquí. Noten ustedes que aquí hablan de la atenuación. La atenuación en decibeles, pero por cada 100 pies. ¿Sí? Entonces, cuando hayamos esta atenuación en decibeles por cada 100 pies, la debemos de primero transformar a atenuación en decibeles por cada 100 metros o bien en atenuación en Neper por cada 100 metros para resolver el problema que pidan. ¿Sí? Obviamente dan ese dato y otros más. Al parecer eso es para determinar en una línea de bajas pérdidas 2 parámetros. La inductancia por unidad de longitud y la capacitancia por unidad de longitud. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta el momento. No, profe. ¿No? No, por el Bueno, momento perfecto. todo bien. Disculpe, profesor. ¿Sí? Entonces, de la guía L, ya incluyendo los ejercicios que agregó hoy, de la L ya tendríamos del 1 al 7, Del 1 al 7, así es. de la B guía del 1 al 5 del 1 al 5, así es. y de la A Y el 1 y el ahorita 2, de la dijo. guía A del 1 al 2. Ok, profesor, De la gracias. guía A del 1 al 2 también, porque esos ya bueno, el 2 ya lo resolví, nada más falta que sustituyan números. Bueno, ya les dije cómo, más bien. Y el 1, pues es prácticamente lo mismo que ya habían hecho antes, pero más sencillo porque solo les pide allá la capacitancia. Lo único que tienen que hacer es ver cuál es el radio del conductor AWG 4 ceros. ¿Sí? Entonces, seguramente eso, no seguramente eso lo pueden ver en la red. Alguna vez, si no mal recuerdo, vi ese dato. Bueno, en principio esos son los poemas que ya tenemos. Como dije, la siguiente clase abordaríamos ya la solución de este poema 3, posteriormente la solución de este problema 4. Como aquí se habla de una línea de bajas pérdidas, seguramente en este problema 4, la forma más sencilla para resolverlo es utilizar las formulitas que vimos para constante de atenuación e impedancia característica de una línea de bajas pérdidas. Es probable, a lo mejor se puede resolver con las fórmulas más generales, pero de entrada, como aquí se menciona que es de bajas pérdidas, lo más rápido y sencillo sería utilizar esas fórmulas para líneas de bajas pérdidas. ¿Sí? Este problema número 5, bueno, lo voy a dejar ahí. Como les decía, este fin de semana van a tener otro examen. ¿Qué tipo de problemas podrían venir? Ya calculamos impedancia en la entrada de una línea de transmisión, ¿verdad? Ya también calculamos voltaje y corriente en la entrada de una línea a partir de las características de un cierto generador, de la impedancia de la línea de transmisión, de la impedancia de carga y de la velocidad de propagación. Entonces, posibles problemas para su examen, ¿cuáles son? Se les da una línea con cierta impedancia característica
cuya carga tiene un cierto valor, estos datos se dan. Se da la longitud de la línea de transmisión y pues lo que les podía, por ejemplo, pedir es que obtengan la impedancia en la entrada de la línea. Si suponemos después que se proporciona el voltaje que tiene el generador, así como la impedancia del generador, ¿qué les podría pedir también? Aparte de la impedancia en la entrada. Nuevamente la corriente en la entrada, el voltaje en la entrada, así como la corriente en la carga y el voltaje en qué, en la carga. De hecho, su próximo examen abarca esto. Se da Z0, se da ZL, se da L, se da la velocidad de propagación, o si no se da esta velocidad, lo que se podría dar es la frecuencia. Si se da la frecuencia, entonces pueden obtener beta. ¿Sí? Porque voy a considerar líneas sin pérdidas. Sabemos que beta en líneas sin pérdidas es omega por la raíz de mu epsilon. ¿Sí? Entonces podrían obtener beta sin problemas. También saben que beta es igual a omega entre la velocidad. ¿Sí? Bueno, también saben que beta es igual a 2pi sobre lambda. Bueno, hay varias fórmulas que se pueden relacionar, pero lo más seguro es que les dé esta velocidad para que el problema sea parecido a uno que resolvieron. De hecho, no parecido, igual. Lo único que van a cambiar son los datos. Entonces les estaría pidiendo tener esta impedancia, estas dos corrientes y estos dos voltajes. Ese va a ser su próximo examen. ¿Sí? Entonces, hay que, si no lo hicieron, hay que otra vez resolver el problema 4 de la guía B, tanto a la frecuencia de 60 Hz como a la frecuencia, creo que de 500 kilohertz, algo así. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, profe. No, Bruno. ¿No? Bueno, pues yo creo que entonces aquí vamos a terminar por el día de hoy. Porque ya casi son las 7. Solamente se quedan si tienen alguna pregunta o duda o comentario que realizar. Si no, entonces nos vemos la próxima. Pues nos vemos, chavos. No hay Gracias, preguntas. profesor. Hasta luego. Hasta luego, entonces. Chao, profe.